Solo en actos oficiales me llaman Francisco Ignacio Taibo Maojo. Soy Paco, pues, ¿no? Entonces, para que no haya equívocos. Federico García Lorca, poeta español asesinado por el franquismo, dijo en un momento que tendría una terrible emotividad cuando vemos cómo vive y cómo muere. Dijo: si yo tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, pediría medio pan y un libro. De eso se trata. Muchos de ustedes saben de qué estoy hablando, son lectores, pero otros todavía no saben que serán lectores. Y no serán lectores porque se los vayamos a imponer. No habrá campañas de tienes que leer. No, nada de tienes. Habrían puertas abiertas para que tengan acceso a la lectura millones de mexicanos que hoy no las tienen por diferentes motivos. Reflexionemos, ¿por qué no leemos muchos de nosotros? No leemos porque el precio de los libros es muy caro. Pues vamos a desbaratarlo, vamos a hacer libros baratísimos, vamos a regalar libros. Y no solo eso, vamos a forzar a que el conjunto de la industria editorial baje sus precios, coeditando con ellos, sustituyendo importaciones. Y para que no digan que de lengua me como un taco, empezamos regalando hoy un libro aquí, a todos ustedes. No un libro ajeno a este lugar y a este momento. Es ni más ni menos que Las caballerías de la Revolución, de José C. Valadez, sobre el general más joven de la Revolución Mexicana, el general Buelna. Y lo podemos hacer porque los herederos de Valadez regalaron sus derechos de autor cuando les dijimos, vamos a regalárselo a la gente, no cobramos. Lo podemos hacer porque un equipo que todavía no tenía sueldos ni trabajo en el Fondo de Cultura, en Educal, en la Dirección General de Publicaciones, trabajó gratis para hacerlo. Lo podemos hacer porque con la voluntad se hacen milagros y este país va a hacer milagros. Porque la llegada de un viento que sopla democracia, y a democracia de verdad, va a ser un viento que va a barrer. Y en medio de la barrida, los libros van a entrar como las nuevas balas de un proceso liberador. El libro, la lectura, tienen virtudes inmensas. Curiosamente, no son las que se mencionan habitualmente. Leer es divertido. Y alguien dirá, bueno, pero leer es formativo. Y no le gustará la palabra divertido. Pues, ¿cuál es el pecado, hombre? ¿Cuál es el pecado, compañera? Leer es divertido. Leer es subversivo, porque nos permite imaginar mundos que no tenemos en la mano, nos permite construir utopías. Sí, leer nos permite ver lo imposible, imaginarlo, nos permite reconocer lo que nunca hemos tenido en las manos, pero lo tenemos en la cabeza gracias a la lectura. Leer causa placer, adicción, sueños, desvaríos, emociones fuertes. Nos lleva a viajar, a tener aventuras, a vivir otras vidas, a vivir otros mundos, a vivir otras culturas. Nos hace ciudadanos del mundo. Nos ofrece la posibilidad de aprender de otras experiencias, conocer horizontes, saber cómo viven en otros países. La lectura hace salir a cada uno de nosotros de los pequeños mundos en el que vivimos para entrar en un mundo más grande que compartimos con otros. La lectura es solidaridad, la lectura es descubrimiento, la lectura es humanidad. Un pueblo que lee es un pueblo constructor de utopías y tenemos que levantar nuestras nuevas utopías. Constructor de pensamiento crítico. La lectura socializa, nos permite entender las razones que nos constituyen. Aprendemos a creer en lo imposible, a desconfiar de lo evidente, ¿sí? Y a cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos. Los nuevos vientos de fronda que soplan en este país no solo exigen presidentes honestos, que afortunadamente los tenemos. Tenemos que resolver problemas. Tenemos que quitarnos el miedo a entrar en la librería. La librería es un lugar extraño donde entras y dices, ¿y usted qué quiere? Pues no sé, ver libros. ¿Cuáles? ¿Y cuánto dinero trae? No, la librería tiene que ser un libro para explorar, para ojear, para poderte sentar en el suelo, para que los niños correteen por dentro y ojeen. No pasa nada. Los libros no se mueren de tristeza si los ojeas, se ponen muy contentos.
Tenemos que romper el miedo cultural. La educación media está creando vacunas contra la lectura. Tienes que leer 7 libros esta semana, tienes que hacer resúmenes y se producen lecturas de fotocopia, de un capítulo, libros mal leídos y sobre todo la sensación, que esa la tenemos que desterrar, de leer es aburrido. No, compañeros, la educación formal tiene que impulsar un proceso muy potente de lectura y conocimiento y comprensión de la lectura, pero la educación informal tiene que levantar el placer de leer. Y tenemos que poder leer a Robin Hood y decir, ese cuate sí me cae bien, porque andaba por los bosques robándole a los ricos para dárselo a los pobres. Y yo quiero los 3 mosqueteros porque dijeron, todos para uno y uno para todos. Y ese es un lema que éticamente vuelve a nuestros días. Tenemos que aprender a descubrir el placer de la lectura y sobre todo tenemos que fomentar una serie de cosas. El proyecto nacional plantea no solo la disminución del costo de los libros, sino los cambios en la escuela, creando un paralelo de placer por la lectura y clubes de lectura en las escuelas. Si el maestro no lee, difícilmente va a transmitir el placer de la novela, de la lectura a sus jóvenes alumnos. La motivación por el encanto. Los maestros deben ser como guías que digan, no te puedes perder esto, sin miedo, sin censura, ¿sí? La red tradicional de distribución está en crisis, vamos a tener 130 librerías en este país y las tendremos muy pronto. Vamos a sacar en muy poco tiempo una colección que se va a llamar Viento del Pueblo, con libros de 10, 12, 15 pesos. Estamos tratando de ajustar los costos. Tenemos que pactar con Correos para que baje el costo del transporte del libro. Tenemos que hablar con el INVI para que cuando pongan una nueva casa le den biblioteca de 5 libros dentro. Tenemos que transmitir tecnología a través del libro. Las misiones culturales, la red de bibliotecas. Hay que fortalecer los éxitos. En fin, tenemos que lograr que los que leen salgan a la calle, todos ustedes, para decirles a los que no leen, se lo están perdiendo, para construir una gran república de lectores.